¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a analizar cómo replicar esta fórmula que vemos aquí, Generate Series, que es una fórmula de Power BI, de lenguaje DAX de Power BI, que no está presente en el lenguaje DAX de las tablas dinámicas de Excel, al menos en la versión que yo tengo, y creo que en la inmensa mayoría de ellas. No sé si ha salido una nueva actualización donde Microsoft haya incluido esta serie dentro del amplio catálogo de fórmulas que contiene DAX en las tablas dinámicas de Excel. No estamos hablando de Power BI, estamos hablando de las tablas dinámicas de Excel. Por tanto, si yo quiero generar una serie que vaya desde un valor inicial hasta un valor final con un determinado incremento, pues la cosa se complica porque no tengo esta fórmula. Entonces, ¿cómo puedo descomponer yo una cadena de texto en sus correspondientes caracteres? Es decir, en una tabla de caracteres. ¿Y por qué hablo de tabla y no de rango si estamos hablando de Excel? Bueno, porque DAX eso de los rangos como que no lo entiende muy bien. Él lo único que entiende son tablas. De hecho, fijaos, si yo aquí me voy a valor devuelto por Generate Series, me dice que devuelve una tabla de una sola columna. Esa columna le da una denominación interna que se llama value, ¿de acuerdo? Recibe el nombre de value. Y realmente esta fórmula lo único que hace es pues devolvernos una tabla que vaya desde el valor inicial hasta el valor final, es decir, con ese número de registros, que será la diferencia entre el valor final y el valor inicial, pero siempre teniendo en cuenta el incremento que le pongamos. Si es un valor 1, pues entonces obtendrá la diferencia entre el valor inicial y el valor final exacto. Pero si es un incremento de 2, de 3, de etcétera, entonces bueno, ya tendríamos que mirar a ver cuántos elementos con ese paso pues están incluidos dentro del intervalo que nosotros hemos indicado en los dos primeros argumentos. Se parece bastante a la fórmula secuencia de Excel, sin embargo la fórmula secuencia de Excel es mucho más práctica que esta. ¿Por qué? Porque esta tiene ciertas restricciones. Para empezar, el valor inicial no puede ser mayor que el valor final. Entonces, digamos que esta serie siempre avanza, no retrocede. Si la queremos hacer retroceder, pensaríamos, bueno, pongo el valor inicial de 10, por ejemplo, y el valor final de 1, y le pongo un incremento negativo. Bueno, pues no, porque no te va a dejar. Para empezar, el start value no puede ser mayor que el end value y el increment value no puede ser negativo, tiene que ser siempre positivo. Por tanto, no puedo crear, digamos, series regresivas. Tendría que utilizar, pues bueno, otras metodologías para crear una serie que vaya, digamos, en orden decreciente. Pero la fórmula secuencia de Excel sí que nos permite eso y mucho más. Podemos ponerle un incremento negativo, lo que sería el paso negativo, iniciarla en un valor, etcétera, etcétera. Pero Generate Series no nos deja. Y además no está presente en el DAX de tablas dinámicas. Entonces, ¿cómo podemos replicar, esta fórmula de manera que yo pueda descomponer una cadena de texto en sus caracteres, en una tabla de caracteres y trabajar con ellos de manera individual? Bueno, pues hay una fórmula que se llama Calendar, que básicamente hace lo mismo que Generate Series, pero en este caso lo que trabaja, en vez de ser con cantidades numéricas, trabaja con fechas. Yo le paso un valor inicial, le paso un valor final, no tiene el argumento de incremento, no lo ha implementado, pero lo que sí puedo hacer es que estas fechas, como se van incrementando de uno en uno, yo lo que puedo hacer es convertir esas fechas a un valor entero, de manera que tenga una serie desde un valor, por ejemplo, el 1 hasta el 10, por ejemplo, o lo que yo quisiera, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo replicar eso en Excel de manera que yo pueda descomponer esa cadena de caracteres, esa cadena de texto, perdón, en sus correspondientes caracteres. Vamos a minimizar aquí y nos vamos a Excel. Yo ya tengo una tabla creada, fijaos, esto es una tabla de datos, por tanto he creado ya mi modelo de datos, entonces me voy a venir aquí a insertar tabla dinámica desde el modelo de datos, le doy a aceptar, pero quiero en esta celda de aquí, le doy a aceptar, perfecto, ya tengo aquí el área que se corresponde con el área de trabajo de mi tabla dinámica. Yo aquí ya podría empezar a arrastrar cosas, pero no las voy a necesitar porque lo que quiero es crear una medida. Entonces, para crear una medida, yo os voy a recomendar la mejor forma de hacerlo, pero hay dos formas de acceder al editor, digamos. Desde aquí, botón derecho en digamos, en este organizador de campos, básicamente, le damos a agregar medida y nos aparece esta ventana donde nosotros podemos escribir, podemos codificar lo que queramos, eso sí, con lenguaje DAX que ya viene en inglés, a diferencia de las fórmulas de Excel que las tenemos en español, las tenemos en inglés, pero bueno, si tu Excel está en español, obviamente las vas a tener en español, salvo que cambies el idioma. Pero DAX, aunque cambies el idioma, está en inglés y viene en inglés, ¿de acuerdo? Y a veces es muchísimo mejor que venga en inglés, porque de esa manera, pues sabes que las fórmulas se van a llamar exactamente igual aquí que en la China, y sin embargo, si tú aquí tienes las fórmulas en español,
Hombre, en chino no sé cómo se llamará, pero debe ser un espectáculo, vamos, si realmente las han traducido, que no lo sé. Bien, problemas de esta ventana. Primero, que si yo tabulo para hacer un sangrado en mi código, automáticamente me pasa para aquí y no hay forma de tabular salvo con espacios. Segundo, si yo hago zoom, escribo por ejemplo calendar y le doy a completar, me reduce el zoom otra vez. Por tanto, tengo muchísimos problemas de edición que de alguna manera me dicen no trabajes con esta ventana, busca una alternativa, y de hecho existe esa alternativa. Entonces le vamos a dar a cancelar y lo que vamos a hacer es irnos a Power Pivot. Entonces vamos a la pestaña Power Pivot, medidas, y le damos a administrar medidas, o bueno, nueva medida en este caso, ¿de acuerdo? Administrar medidas no tiene sentido porque no tenemos ninguna creada ahora, entonces directamente le damos a nueva medida. Ventajas de aquí, ya le da un nombre, es un nombre genérico, medida 1, cosa que en la otra, con la otra opción no teníamos esa... digamos que no teníamos ese añadido porque no le daba nombre, ¿de acuerdo? Se lo tenías que dar tú. Eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno, en este caso sí que nos da una denominación ya, por tanto tenemos que despreocuparnos de darle un nombre, pero es un nombre muy genérico, con lo cual, bueno, yo no recomiendo dejar medida 1. En este caso yo lo voy a dejar porque nos es totalmente indiferente. Puedo sangrar, fijaos, puedo hacer tabulaciones, con lo cual no tengo ningún tipo de problema. Y además, si hago zoom y escribo una fórmula, pues automáticamente, aunque se autocomplete, que le ha dado a tabular para autocompletar, me mantiene el zoom. Con lo cual, bueno, yo creo que son, digamos, unos puntos bastante destacables para mantenerse trabajando en esta ventana y no ir a la otra, ¿de acuerdo? Realmente debe ser la misma ventana, lo que pasa es que este editor está más trabajado que el otro. El otro pues es como de modificar pequeñas cosas y este ya es para codificar y hacer cosas más serias. Bien, entonces vamos a crear nuestra serie y yo voy a incluirle ya en variables. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame fecha inicio. Vamos a escribirla bien, fecha inicio. Y lo que voy a incluir aquí, pues por ejemplo 1 de enero del 2023, ya que estamos en 2023, pues ponemos la fecha de inicio de este año. Luego voy a incluir una tabla de fechas, una variable que va a ser tabla de fechas, y entonces aquí voy a incluir, va a ser calendar, y le pongo fecha de inicio, y como final yo le puedo poner la que yo quiera. En este caso voy a incluirle, pues no sé, 5 de enero de 2023. Perfecto. ¿Qué me va a devolver esto? Me va a devolver una tabla de fechas en cuyos registros van a estar contenidas pues el 1 de enero, el 2, el 3, el 4 y el 5 de enero. Así sucesivamente. Es decir, me obtengo una tabla de una sola columna con 5 registros. Y esa columna pues es autodenominada por la propia fórmula y en este caso recibe el nombre de date. Bien, a continuación lo que yo voy a hacer es mostrar ese resultado por pantalla, pero no puedo devolver en una medida una tabla que contenga varios valores. Yo solo puedo devolver un escalar, que puede ser una cadena de texto, un número, un valor booleano o una fecha, o una concatenación de cosas, pero eso entra dentro, digamos, del tipo de cadena de texto. Bueno, pues es lo que voy a hacer ahora. No puedo devolver esta tabla, pero yo puedo concatenar todos sus elementos y devolverlos para ver qué resultado tengo. Entonces voy a utilizar la palabra reservada return. Cada vez que utilizamos variables intermedias, tengo que devolver el resultado con esta palabra, de acuerdo con return. Y luego voy a utilizar concatenate x, donde le voy a pasar mi tabla de fechas. Voy a decir que me concatene el campo date, daos cuenta cómo me lo reconoce, es la autodenominación que le proporciona la fórmula calendar a esa columna de la tabla que nos devuelve. Y a continuación el carácter con el que yo quiero, digamos, concatenar cada uno de estos elementos. Bueno, por ejemplo, con los dos guiones, mismamente para ver que haya una diferencia, un espaciado mayor. Entonces, ¿qué hace concatenate x? Pues recorre toda la tabla de fechas y me concatena cada uno de los registros que contiene esa columna con estos caracteres que yo he puesto aquí. Esto me devuelve una cadena de texto. Una cadena de texto es un escalar, por tanto me lo admite una medida. Voy a darle a aceptar y daos cuenta que aquí tengo el resultado. Fijaos. 1 de enero, 2, 3, 4 y 5 de enero. Tengo toda esa cadena. Ahora, ¿cómo convierto yo esto a una serie numérica y que sea autoincrementable? Es decir, que vaya desde el 0 pues hasta el valor límite que le hayamos puesto. Bueno, pues nos vamos a ir de nuevo, en este caso, a administrar medidas. Haces clic aquí. No vale el doble clic, hay que darle a editar, desgraciadamente, al botón. No han implementado el doble clic, por tanto, pues bueno, tenemos que tirar de botón, ¿de acuerdo? Hacemos un poco de zoom aquí y fijaos. Yo ahora lo que voy a hacer es darle unos saltos de línea aquí, esto también, voy a cargarme esto y voy a utilizar la fórmula dateDiff
¿Y qué valores le voy a pasar? Bueno, pues la fecha de inicio, que por eso la he almacenado en una variable para no andar repitiéndola constantemente, pues además la voy a utilizar más de una vez en los cálculos que vamos a hacer luego. Y a continuación, pues la fecha, es decir, los valores de las fechas que contiene la tabla fechas. Por tanto, va a restar 1 de enero del 2023 con 1 de enero del 2023, porque está contenida en esta tabla de aquí. Entonces me devolvería el 0. Cuando haga la diferencia con el 2 de enero, pues me devolverá un 1 y así sucesivamente hasta la fecha límite. ¿Cómo quiero restar? Bueno, lo quiero restar en días porque es el único que me va a dar ese tipo de incremento unitario. Entonces, le digo día y cierro. Si yo ahora concateno todo esto, que básicamente no necesito hacer más porque ya he modificado simplemente, pues en vez de devolver el valor de una columna, devuelvo este pequeño cálculo. Le doy a aceptar. Me dice que hay un error. Vale, hay un error porque no he puesto punto y coma aquí. Le doy a aceptar, cierro y fijaos que ahora tengo una serie 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, yo ya tengo una serie numérica, una secuencia con la cual puedo extraer caracteres de una cadena de texto, teniendo en cuenta determinados casos. Por ejemplo, la cadena de texto empieza en índice 1, no empieza en 0, por tanto tengo que solucionar eso. Seguidamente me está devolviendo 5 caracteres. Imaginaos, lo que he hecho ha sido al 1 de enero sumarle 4, entonces claro, me devuelve 5. Si yo le sumo el largo de una cadena me devolverá 5 también, entonces ese largo tendré que restarle 1. Lo vamos a ver ahora, vamos a ir a medidas porque ahora ya vamos de un tirón. Vamos a seleccionar esto, editamos, vamos a volver a hacer esto más grande. No quiero interrumpir muchos, o sea, no quiero concatenar muchos pasos porque la verdad es que no quiero andar redimensionando constantemente esta dichosa ventana. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que estos pasos los vamos a dividir, por ejemplo, en 3 o 4. Fijaos, voy a crear una variable que le voy a llamar, por ejemplo, saludo y voy a poner hola, todo minúscula, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es que las letras que estén en posición par se conviertan a mayúscula y las que estén en par no lo hagan. La fecha de inicio voy a dejar esa, pero voy a obtener la longitud de mi serie. Entonces la longitud de mi serie va a ser el largo de la cadena, que le llamamos saludo, menos 1. Porque si le sumo 4 al 1 de enero me va a dar 5 de enero. Y no son 4 caracteres, no son 4 números, sino que son 5. Entonces no voy a iterar, realmente, ¿por qué voy a iterar 5 veces si solo quiero 4? Solo necesito 4, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces lo dejamos así. Y aquí he puesto serio en vez de serie. Y ahora voy a calcular la fecha fin. La fecha fin va a ser la fecha inicio más la longitud de la serie. Y de esta manera, yo ahora aquí en fecha inicio, en vez de indicarle aquí la fecha, pues le pongo fecha fin. Y básicamente tengo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, tengo mi serie de fechas creadas. Ahora lo que tengo que hacer es convertirlas, digamos, a un número. Eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, voy a crearme una variable que le voy a llamar índice y va a ser datediff. Voy a poner fecha inicio, punto y coma, date, y que sea en días. Perfecto, ya tengo ahí mi variable índice. Voy a crear una variable que le voy a llamar carácter y el carácter va a ser con la función meet. Meet básicamente hace lo mismo que la fórmula extrae de Excel, entonces le voy a pasar el saludo, punto y coma, la posición, que en este caso va a ser el índice, y a continuación un 1 para que me extraiga solo un carácter. ¿Y qué voy a retornar? ¿Qué me va a retornar esta función? Bueno, aquí hay veces que con el zoom pues pierde. Fijaos cómo me pierde, que cuando escribo pues no se ve. Y es todo por culpa del zoom. A ver, vamos a obtener un zoom que me... Vale, ahí lo hemos recuperado. A ver si ahora hago zoom. A ver. Vale, ahora parece que sí. Perfecto. Entonces vamos a poner el condicional if y le voy a decir con la fórmula mod, que es exactamente la misma que residuo de Excel, le vamos a decir que si índice dividido entre 2, es decir, el residuo de dividir el índice entre 2 es igual a 0, pues que me devuelva el carácter y por el contrario que me devuelva el carácter en mayúscula, ¿de acuerdo? Cerramos el if, perfecto. Entonces voy a dejar esta concatenación, pero en este caso le voy a dejar solo un guión para que veamos que efectivamente se están separando los caracteres uno a uno y que se está realizando determinada transformación en esos caracteres. Vamos a darle a aceptar y le doy a cerrar. Vale, efectivamente me dice que hay un error y el error es el siguiente. Fijaos, vámonos a administrar
Creo que en todos los casos que he hecho me ha pasado exactamente el mismo error. El mismo error es que esta fecha de inicio de aquí es exactamente la misma que aquí, porque está almacenado en esa variable. Entonces, cuando itere, me va a restar el 1 de enero de 2023 con el primer elemento de esta tabla, que también es el 1 de enero de 2023, por tanto da 0. Y esta función mit no acepta como índice el valor 0. Entonces, lo que tengo que hacer es que a esta fecha de inicio, por ejemplo, le puedo restar 1, de manera que sea, pues en vez de el 1 de enero del 2023, sea el 31 de diciembre del 2022, que al restárselo al 1 de enero de 2023, que es la fecha de inicio, me dará un 1, y de esa manera pues ya no tendré ese problema. Le damos a aceptar, cerramos, y fijaos que efectivamente está funcionando, pero ha perdido el orden de los caracteres, pero totalmente. Eso ocurre, yo no lo entiendo muy bien por qué ocurre eso, pero la fórmula concatenate-x, cada vez que le aplicas cierta lógica dentro del cuerpo de esa función. Hemos utilizado dos variables intermedias que calculamos el índice y el carácter, lo hemos extraído a través de la fórmula mit y luego devolvemos un if condicional. Cuando le aplicamos esa lógica pierde absolutamente todo el orden y devuelve, pues, digamos, los caracteres todos desordenados, o el resultado más bien todo desordenado. Entonces, para ello tenemos que incorporarle un tercer argumento o un cuarto argumento. Voy a hacer esto grande, que es precisamente el orden de la expresión. Fijaos, pone order by expression. Pues aquí el único elemento que hay ordenado es precisamente la columna date. Entonces se la paso. Y es más, ya podría quitarle este carácter de aquí, porque realmente, bueno, pues no lo necesitamos. Y como es opcional el delimitador, pues se lo puedo quitar, porque vamos a ver la diferencia y que hemos actuado sobre cada uno de los caracteres, porque unos estarán en mayúscula y otros estarán en minúscula. Le damos a aceptar, cerramos esto y fijaos que yo tengo mi hola pues ordenado correctamente. Además, teniendo en cuenta que son palabras, pues tenemos que mantener una coherencia sí o sí, porque si no, pues se hace totalmente ilegible. Si fuera otro tipo de, no sé, de funcionalidad, pues qué sé yo, contraseñas, passwords de caracteres aleatorios, pues nos daría exactamente lo mismo. Pero en este caso, pues sí queremos mantener un orden, porque si no, esto es totalmente ilegible e incomprensible. Bien, vámonos de nuevo y vamos a hacer la prueba con una palabra más larga, una palabra que a mí me encanta, bueno, me encanta por la longitud que tiene, que es el nombre de un músculo, es esternocleidomastoideo. Espero haberlo escrito bien. Comprobamos la fórmula, está bien, le damos a intro, cerramos y fijaos que efectivamente existe ese zigzagueo entre caracteres en mayúscula y caracteres en minúscula. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues descomponer una cadena de texto en su correspondiente tabla de caracteres. Luego sí es cierto que la hemos vuelto a concatenar, pero es que para hacer esta maniobra, primero tenemos que descomponerla y luego recomponerla de nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo. Como os digo siempre, darle al like si os ha gustado, comentar lo que queráis, pero me gustó este vídeo porque a mí me surgió la necesidad de hacer esto y estuve investigando pues cómo sustituir esa función de generar series, y yo inicialmente lo que hacía era crear una matriz de un determinado límite, por ejemplo de 100 caracteres, porque tenía que hacer una determinada transformación en cadenas de texto que, claro, no todas tenían la misma longitud, porque si todas la tuvieran la misma longitud sería muy fácil. Entonces lo que creaba era era una matriz con varios elementos, o una tabla más bien con varios elementos, y lo que hacía era, a través de la fórmula top n, pues en función de la longitud de cada una de las cadenas, obtenía exactamente el número de registros de esa tabla. Es decir, esa tabla iba del 1 al 100, por ejemplo. Bueno, pues palabras que no tuvieran 100 caracteres, que ya sería raro dar con una que tuviera 100 caracteres, ¿no? Pero en el caso de que existiera alguna, imaginaos un idioma así donde por ejemplo latín, alemán, de estas declinaciones que juntan palabras y al final se conforman unas palabras larguísimas, pues imaginaos que tuvierais que hacer una transformación tipo esta. Bueno, pues esa funcionalidad no iba a ser práctica, porque puedes crear una longitud de 100, pero imagínate que dieras con una palabra que tuviera más de 100 caracteres. En español es muy extraño que nos encontremos con algo así, pero en otros idiomas sí. Bueno, pues la fórmula práctica realmente y elegante y eficaz de hacerlo es la que os he enseñado aquí. Si conocéis alguna otra, a mí se me ocurrió esta, pero si conocéis alguna otra con otra fórmula, pues publicarla en comentarios y la analizamos sin ningún tipo de problema. Bueno, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, que el siguiente vídeo será el logo de Batman, no me he olvidado.